Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde desmenuzamos las noticias del mundo del espectáculo turco y a veces un poquito más allá. Espero que estén súper bien, listos para un nuevo drama, un nuevo misterio, una nueva historia que contar. Hoy nos vamos a sumergir en un rumor que ha estado circulando como la pólvora en las redes sociales: el robo a Hande Erçel. Kerem al rescate. ¿Qué pasó realmente? Sí, ya sé que el título suena a película de Hollywood, pero les prometo que la realidad, aunque menos cinematográfica, es igualmente jugosa. Vamos a investigar a fondo, separar la verdad de la ficción, y ver qué hay de cierto en todo este alboroto. Pero antes de que empecemos a desentrañar este embrollo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo cada semana, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos adictos al drama turco como nosotros, y sobre todo suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación, porque siempre les traigo lo último, lo más fresco, y lo más jugoso del mundo de las celebridades turcas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, manos a la obra. El título Robo a Hande Erçel. Kerem al rescate, nos pinta una imagen bastante clara, ¿no? Una situación de peligro a Hande Erçel, la actriz que todos amamos, siendo víctima de un robo, y Kerem Bürsin, su ex, el galán turco que nos robó el corazón a todos, llegando al rescate como un príncipe azul moderno. Suena a fantasía, ¿verdad? Pues, como en muchas ocasiones, la verdad es un poco más compleja. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente hubo un robo? La respuesta corta es: no hay evidencia concreta que lo confirme. No hay denuncias policiales, no hay comunicados oficiales por parte de Hande o su equipo, y tampoco hay reportes de prensa serios que respalden la historia de un robo en sí. Lo que sí hay son rumores. Muchos rumores. Rumores que, como siempre, nacen, crecen y se multiplican a la velocidad de la luz en el ciberespacio, impulsados por la voracidad de los fans y la maquinaria implacable de las redes sociales. ¿De dónde vienen estos rumores? Principalmente de las redes sociales, como siempre. Algunos fans reportaron haber visto publicaciones en cuentas de chismes turcas que hablaban de un incidente en el que Hande Erçel habría sido víctima de un intento de robo en un lugar público, y que supuestamente Kerem Bürsin se encontraba cerca y actuó para ayudarla. Estas publicaciones usualmente venían acompañadas de frases como fuentes cercanas o testigos presenciales, pero sin aportar ninguna prueba real. Ya saben cómo va esto, ¿no? Una captura de pantalla borrosa, un comentario anónimo, una historia que se cuenta de boca en boca, y de repente ¡bam! Tenemos un escándalo en ciernes. Lo más curioso es que si se rasca un poquito, la mayoría de estas fuentes cercanas resultan ser perfiles falsos, cuentas de fans con delirios de grandeza o simplemente bots programados para generar tráfico y controversia. Ahora analicemos la figura de Kerem Bürsin en todo esto. ¿Por qué él? Bueno, la respuesta es obvia: la relación pasada entre Hande y Kerem sigue siendo tema de conversación. Después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más queridas y seguidas por los fans. Su ruptura, como suele suceder, fue igualmente dolorosa para muchos, y la esperanza de una reconciliación siempre está presente en el aire. Es como si la gente no pudiera superar que su cuento de hadas televisivo no tuvo un final feliz en la vida real. Y es que, seamos honestos, Sen Kalkam fue un auténtico fenómeno, una serie que enganchó a millones de personas en todo el mundo con su trama romántica, sus personajes carismáticos y, sobre todo, la innegable química entre Hande y Kerem. Verlos juntos era pura magia, una explosión de emociones que hacía suspirar hasta al más cínico. Por lo tanto, la idea de Kerem Bürsin como el héroe que rescata a Hande en una situación de peligro es, para muchos, una fantasía romántica irresistible. Es el escenario perfecto para reavivar la llama del amor, para demostrar que aún se preocupan el uno por el otro, y para alimentar la esperanza de una segunda oportunidad. Es el cliché perfecto de la película romántica, el exnovio que reaparece en el momento justo para salvar a la damisela en apuros. Imagínense la escena. Luces, cámara, acción, Kerem Bürsin irrumpiendo como un torbellino, defendiendo a Hande con su imponente presencia y su mirada penetrante. ¡Uf, qué calor! Pero, seamos realistas, ¿qué tan probable es que esto haya sucedido realmente? Considerando la falta de evidencia concreta, la respuesta más sensata es: muy poco probable. Es mucho más factible que se trate de una historia inventada, alimentada por la nostalgia y el deseo de los fans de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo.
Es una lástima, lo sé. A todos nos encantan los finales felices y las segundas oportunidades, pero a veces, la realidad es más prosaica y menos romántica. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no podemos ignorar. Anne Ercel es una figura pública extremadamente popular, y su vida privada está constantemente bajo el microscopio. Es posible que haya habido algún tipo de incidente menor, quizás un intento de acercamiento no deseado por parte de algún fan demasiado entusiasta, o una situación incómoda en un lugar público. En ese caso podría ser que Kerem Bürsin, si se encontraba cerca, haya intervenido para ayudarla de alguna manera. Pero esto no necesariamente implica un robo, ni un rescate heroico al estilo Hollywood. Tal vez Kerem simplemente le ofreció una botella de agua a Ande cuando vio que parecía agobiada por el calor, o quizás la ayudó a abrirse paso entre una multitud de fans demasiado insistentes. Acciones pequeñas y cotidianas que en manos de la maquinaria de los rumores, se transforman en actos heroicos y dignos de una película. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama, siguen siendo personas con derecho a la privacidad. Si Anne Ercel hubiera sido realmente víctima de un robo, es comprensible que prefiera mantenerlo en privado, especialmente si se trata de una situación delicada que podría revivir traumas pasados. Imaginen el trauma de ser asaltada en público, la sensación de vulnerabilidad e indefensión. Ninguna persona, famosa o no, querría revivir esa experiencia constantemente en los medios de comunicación. Además, en estos casos, la discreción suele ser la mejor estrategia para proteger la integridad de la investigación policial y evitar que los delincuentes puedan eludir la justicia. Además, la prensa turca, si bien es bastante sensacionalista, generalmente suele reportar este tipo de incidentes, especialmente si involucran a figuras tan importantes como Anne Ercel. El hecho de que no haya reportes de prensa confiables que confirmen el robo, refuerza la idea de que se trata de un rumor infundado. Y créanme, la prensa turca no se anda con rodeos cuando se trata de sacar a la luz los trapos sucios de las celebridades. Si realmente hubiera habido un robo, ya estaríamos viendo titulares escandalosos, fotos exclusivas y entrevistas a testigos presenciales. El silencio de la prensa en este caso es, en sí mismo, una prueba de que la historia del robo es, en gran medida, una invención. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia del robo a Anne Ercel, Kerem al rescate, es en su mayor parte una invención romántica alimentada por el deseo de los fans de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. No hay evidencia concreta que respalde la existencia de un robo real, y la participación de Kerem Bürsin en todo esto es, en el mejor de los casos, una especulación. Es como si los fans hubieran escrito su propio guión de película romántica, con Ande y Kerem como protagonistas absolutos y un final feliz garantizado. Es importante tener en cuenta que los rumores en las redes sociales pueden ser muy engañosos, y que no siempre reflejan la realidad. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos, y no creer todo lo que leemos sin verificarlo previamente. No se dejen llevar por la histeria colectiva, mis chismosos. Antes de compartir un rumor, piensen dos veces y pregúntense si hay alguna prueba que lo respalde. No contribuyan a la difusión de noticias falsas y sensacionalistas. Ahora bien, no quiero quitarles la ilusión por completo. Quién sabe, quizás en algún universo paralelo, la historia del robo y el rescate heroico sí sucedió. Pero en este universo la realidad es un poco más aburrida, pero también más sensata. Tal vez en el futuro Ande y Kerem se reencuentren y retomen su relación. O tal vez no. La vida es impredecible y el amor, aún más. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo, alimentando la imaginación y generando todo tipo de rumores y especulaciones. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del rumor del robo a Anne Ercel. Kerem al rescate. Recuerden que mi objetivo es traerles información veraz y entretenida, separando la realidad de la ficción en el mundo del espectáculo turco. Y también enseñarles a ser consumidores críticos de información y a no dejarse manipular por los rumores y las noticias falsas. Para recapitular, hemos explorado la historia del supuesto robo a Anne Ercel y el rescate por parte de Kerem. Descubrimos que no hay evidencia concreta que respalde la historia del robo, y que la participación de Kerem es puramente especulativa, alimentada por los fans y su deseo de verlos juntos de nuevo. Subrayamos la importancia de ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y de verificar las fuentes antes de creer en un rumor.
Y también hemos reflexionado sobre la presión mediática que sufren las celebridades y la necesidad de respetar su privacidad. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo. Recuerden que este canal es su espacio para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Y también para reflexionar sobre los temas que nos afectan como sociedad y la forma en que consumimos información. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este asunto? ¿Creen que hay algo de verdad en el rumor del robo, o que es pura fantasía? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y saber que están ahí, participando y compartiendo su opinión. Y recuerden, sus comentarios son la gasolina que alimenta este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares que aman el drama turco tanto como nosotros, y sobre todo suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último, lo más fresco, y lo más jugoso del mundo de las celebridades turcas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no se crean todo lo que leen en internet. Hasta la próxima.